Tenía 8 años cuando me caí de un acantilado. No me caí, me empujaron, y durante 14 años nadie me creyó. Ni siquiera yo estaba seguro. Hasta el día que encontré el sobre, y la verdad explotó en la cara de todos. Pero antes de llegar allí, necesito contarles cómo empezó todo. Recuerdo el viento, el olor a tierra mojada, por el sonido de los árboles balanceándose, y la mano de mi madre apretando la mía con fuerza. Estábamos siguiendo un rastro. Era un domingo. Mi padre había insistido en que nos fuéramos. Dijo que necesitábamos aire fresco, que la madre estaba muy tensa, que estaba demasiado apegado a ella. No quería ir, mi madre tampoco, pero él insistió, y cuando mi padre insistió, no hubo forma de decir que no. Mi padre siempre fue así, controlador, pero de forma tranquila, la forma en que nadie se da cuenta. No gritó, no encajaba, él simplemente decidió, y eso es todo. Decidí que íbamos a cenar, dónde íbamos a pasar nuestras vacaciones, qué ropa podría usar mi madre, con quién podría hablar. Bebé, ¿no crees que hoy es mejor quedarnos en casa?, dijo con una sonrisa, y mi madre canceló la reunión con su amiga. Creo que esta blusa es demasiado escotada, ¿verdad?, comentó a la ligera, y mi madre se cambió de ropa. Yo era un niño, no entendí, pensé que todos los padres eran así, pero mi madre entendió, sabía que estaba atrapada. Simplemente no sabía cómo salir. Esa mañana se levantó temprano, café preparado, panqueques hechos. Nos llamó a la mesa con esa amplia sonrisa. Hoy es el día de la aventura, anunció. Mi madre lo miró sorprendida. ¿Aventura? Camino, cascada, aire limpio. Ustedes dos necesitan salir de esta casa por un tiempo. Había aceptado ordenar el armario hoy. El armario puede esperar, interrumpió todavía sonriendo. Necesitamos pasar tiempo juntos, como familia. Familia. Siempre usaba esa palabra cuando quería que obedeciéramos. Mi madre me miró, la miré, y lo entendimos. No teníamos otra opción. El sendero fue hermoso. Había flores de color púrpura, piedras cubiertas de musgo y una pequeña cascada a lo largo del camino. Tomé la mano de mi madre y salté sobre los charcos. Ella sonrió, pero fue esa sonrisa la que no llegó a sus ojos. Mi padre estaba al frente, en tu espalda, sin decir nada, simplemente caminando. Demasiado rápido. Intenté hablar con él un par de veces. «Papá, mira esa mariposa». Él no respondió. «Papá, ¿puedo conseguir una flor?» Silencio. Mi madre me apretó la mano y susurró. «Déjalo en paz, amor. Él está pensando, siempre en otro lugar, siempre lejos». Después de unos 20 minutos, mi padre se detuvo, transformado, y miró a mi madre con una expresión que no pude descifrar. Siempre retrasas todo, ¿verdad?» Mi madre parpadeó sorprendida. «Estamos caminando normalmente». «¿Normal? Ustedes me están frenando. Quería llegar a la cascada antes del mediodía. Pero ella tiene 8 años, amor. Sus piernas son pequeñas. Por eso necesita aprender a caminar más rápido. La mimas demasiado». Mi madre me estrechó la mano. Miré hacia arriba. Vi su boca torcerse. «Vámonos», dijo, volviéndose de nuevo. El sendero se hizo cada vez más estrecho. A un lado, el muro de piedra. Al otro, el barranco. Allá abajo era profundo. Demasiado profundo. Solo había hierba, piedra y silencio. Empecé a asustarme. Sostuve la mano de mi madre con más fuerza. «Cálmate, mi amor. Ya estoy aquí», susurró. Pero ella también estaba asustada. Lo sentí en la forma en que respiraba. Por cierto, evitó mirar hacia abajo, por la forma en que miró a mi padre, de frente, como si estuviera midiendo cada uno de sus pasos. De repente mi padre se detuvo de nuevo, esta vez justo al borde. Siguió mirando hacia abajo, en silencio, como si estuviera midiendo algo. «Es hermoso aquí», dijo, sin quitar la vista del abismo. «Vamos», pidió mi madre. Su voz temblaba. «¿Por qué? ¿Tienes miedo?» «No es eso. Simplemente creo que es mejor volver. Siempre piensas que es mejor huir, ¿verdad?» Su tono cambió. Se puso frío, afilado. Mi madre no respondió. Dio un paso hacia ella, despacio, calculado. Él la miró a los ojos y habló bajito, en un susurro que apenas pude oír. «Deberías dejar de tener tanto miedo». Y luego hizo algo que no esperaba. Dio un empujón. No fue fuerte, no fue violento. Fue un toque, solo eso. Pero mi madre tenía el pie mal apoyado, justo en el borde. Ella se tambaleó. Intentó agarrarse al muro de piedra. Agarró mi mano con fuerza, y ambos caímos. Recuerdo su grito, el mío también, del cielo al revés, de las piedras que pasan demasiado rápido, de la rama que me rascó el brazo, del impacto. Estoy seco, brutal, me sacó todo el aire de los pulmones. Le golpeé en la espalda, no podía respirar. Intenté gritar pero no salió nada, me dolía el pecho. Mi cabeza daba vueltas. Pensé que iba a morir. Mi madre cayó a mi lado. Ella se golpeó el hombro. Su cara chocó contra una roca. Vi sangre. Dejó escapar un gemido bajo y ahogado. Y luego se quedó quieta, demasiado silencioso. «¿Madre?», llamé, todavía sin aliento. Ella no respondió. «¿Madre?». Nada. Empecé a llorar. Pensé que había muerto. Pensé que yo también iba a morir. Miré al cielo. Vi las nubes y pensé,
Vamos a morir aquí y nadie lo sabrá. Pero luego ella se movió, despacio, doloroso. Abrió los ojos, él me miró y susurró con voz ronca. Tranquilizarse. No entendí. Mamá, estás sangrando. Él es tranquilo. Su tono era urgente, asustado, como si ella me estuviera protegiendo de algo. Yo obedecí. Me quedé allí, dolorida, asustada, mirando al cielo. Escuché pasos arriba, la voz de mi padre. ¿Estáis todos bien? Mi madre no respondió. Ella simplemente me estrechó la mano, fuerte, como advertencia. Gritó de nuevo, más fuerte. «Voy a buscar ayuda. ¡Quédate ahí!» Y se fue. Nos quedamos allí, solo, en medio del bosque, con mi cuerpo doliendo, con sangre fluyendo y el silencio pesado, demasiado pesado, hasta que mi madre susurró. Nos empujó. La miré. ¿Qué? Empujó. Lo sentí. No fue un accidente. Pero él es nuestro padre. Él no haría eso. Ella cerró los ojos. Una lágrima corrió por su rostro magullado. Ya no sé de qué es capaz, hija. Ya no sé nada. Quería preguntar más. Quería entender. Pero me dolía la cabeza. Me duele el cuerpo. Y tuve miedo. Miedo de mi propio padre. La ambulancia tardó casi 1 hora en llegar. Cuando llegó, mi padre estaba allí, desesperado. Llanto, gritos, diciendo que fue un accidente, que el camino era peligroso, que nos había advertido que tuviéramos cuidado, que se distrajo solo por un segundo. «Nunca me perdonaré», gritó arrodillándose en el suelo. Los paramédicos lo creyeron. Todos creyeron, excepto yo. Estuve hospitalizado durante 3 días. Me rompí 2 costillas. Me torcí el tobillo. Estaba morado desde el cuello hasta la cintura. Mi madre se quedó 1 semana. Se dislocó el hombro. Se golpeó la cabeza y necesitó puntos en la cara. Tenía moretones en todo el cuerpo. Los médicos dijeron que tuvo suerte. Lo que podría haber sido mucho peor. Mi padre no se apartó de su lado. Llevaba flores. Tuve chocolate. Me disculpé todo el tiempo. «Debería haberte abrazado», repitió, tomando su mano. «Debería haber tenido más cuidado. Nunca me lo perdonaré. Nunca». Mi madre se limitó a mirar la pared. Él no respondió. No reaccionó. Como si estuviera muy lejos. Muy lejos. Una vez, cuando mi padre salió a comprar comida, le pregunté: «Mamá, ¿podemos contárselo a alguien?» Ella volvió la cara lentamente. Me miró con ojos profundos y cansados. ¿Decir qué? Que nos empujó. Ella cerró los ojos. Respiró hondo. Nadie lo creerá. Pero es verdad. No importa. Él dirá que no lo fue. Que me lo estoy inventando. Que me golpeé la cabeza y estoy confundido. ¿Y si insistimos? Ella abrió los ojos. Me miró con una tristeza que nunca antes había visto. Entonces le irá peor. Y lo entendí. Estábamos atrapados. Cuando regresamos a casa, todo cambió. Mi padre se volvió aún más controlador, más presente, más atento. Pero no fue cariño, fue vigilancia. Él decidía todo: qué comíamos, a dónde íbamos, con quién hablábamos. Dijo que era por nuestra seguridad, que no podía arriesgarse a otro accidente. Cerró las puertas, comprobó las ventanas. Acompañé a mi madre al baño y esperé afuera. «Solo quiero asegurarme de que estás bien», dijo sonriendo. Mi madre no reaccionó. Acepté todo. Callarse la boca. Siempre en silencio. Intenté preguntar, una vez, cuando estábamos solos en la cocina: «Mamá, ¿papá realmente nos presionó?» Dejó lo que estaba haciendo. Me miró con los ojos muy abiertos, lleno de miedo. «Nunca vuelvas a decir eso». Pero nunca más. Ella nunca me había gritado. Nunca. Me quedé callado, asustado, y nunca más hablé. Mani, pero no lo olvidé. Recuerdo el sentimiento, del empujón, por la mirada en sus ojos antes de caer, la forma en que le tomó tanto tiempo conseguir ayuda, la forma en que solo regresaba desesperado cuando había gente alrededor. No fue a buscar ayuda, fue a esperar a que muriéramos. Y durante los siguientes años, junté las piezas, despacio, sin entenderlo adecuadamente, pero armándolo. Observó cada gesto, cada palabra, cada mirada, y me di cuenta de que mi padre no era quien pretendía ser. Era un monstruo, y mi madre lo sabía. Malo. No podía hablar, porque si lo hiciera, lo volvería a hacer. Hasta que, a los 22 años, encontré el sobre, y entendí todo. Entendí por qué intentó matarnos. Entendí lo que mi madre ocultaba, y entendí el secreto que guardaron durante 25 años. Pero antes de hablarles sobre el sobre, necesitan saber qué pasó cuando yo era un adolescente. Porque fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que mi padre no era quien pretendía ser, y que mi madre ocultaba algo mucho más grande que un simple accidente, algo que había comenzado hacía 25 años, mucho antes de que yo naciera, e iba a estallar en la cara de todos. Después de la caída todo empeoró, mucho peor. Mi padre se transformó, o mejor dicho, dejó de fingir. Comenzó a controlar cada segundo de nuestras vidas. Dijo que era protección, que después de lo sucedido, no podía arriesgarse a perdernos otra vez. «Tú lo eres todo para mí», repitió, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero la protección no te deja asfixiado. La protección no te mantiene encerrado.
la protección no te obliga a mentir. Y tenía 9 años cuando me di cuenta de que ya no estábamos vivos. Sobrevivimos. Mi madre ya no salía sola. Él siempre estuvo de acuerdo. Supermercado, farmacia, banco, en cualquier lugar. Él estaba allí, desde un lado, observando. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo, dijo, colocando su mano en su espalda. Pero no fue protección, fue control. Lo vi en sus ojos. Vi la forma en que miró hacia la puerta, como si midiera la distancia, calculando si podría correr, pero nunca corrió. Dejó de contestar el teléfono, dejó de hablar con sus amigos, dejó de reír. Recuerdo que ella era diferente antes de la caída, antes de que todo se ponga pesado. Ella cantó, hice pastel, me llevó al parque, tenía una buena risa, esa que te hace reír sin siquiera saber por qué. Pero después de la caída se apagó, se convirtió en una sombra. Una vez llamó tía Vera. Ella era la hermana de mi madre. Estaban cerca, al menos lo eran. Respondí el teléfono. Oye, mi amor, ¿está tu madre ahí? Sí, tía. Esperar. Fui a llamar. Mi madre estaba en la cocina, lavando platos. Mi padre estaba sentado en la sala, leyendo el periódico. Mamá, soy tía Vera. Mi madre me miró. Miró a mi padre. No levantó la vista del periódico, pero dice que está ocupada. Pero, dice. Mi madre bajó la cabeza. Volvió a lavar los platos. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, sin saber qué hacer. ¿Qué pasa, hija? ¿Viene ella? Preguntó tía Vera desde el otro lado. Ella está ocupada ahora, tía. ¿Ocupado? Pero solo quiero saludar. Lo siento, tía. Adiós. Colgué. Mi madre no me miró. Simplemente siguió lavándose. Y sentí una opresión en el pecho que no podía explicar. Esto se volvió rutinario. Cada vez que alguien llamaba, mi padre decidía si mi madre podía contestar o no. Y casi siempre no podía. Ella necesita descansar, dijo. Ella no se encuentra bien, explicó. Ella pidió no molestar, mintió. Y todos creyeron. Porque mi padre era convincente, educado, siempre sonriendo, siempre preocupado. Nadie sospechaba, pero comencé a sospechar. Empecé a notar cosas, pequeño, casi invisible, pero estaban allí. Puntuatan, como la forma en que revisó el celular de mi mamá, todo el día, cuando ella estaba en la ducha, cuando ella estaba durmiendo, cogía el dispositivo, miraba los mensajes y las llamadas, y luego lo volvía a colocar en el mismo lugar, como si nada hubiera pasado. Yo vi, varias veces. Una vez pregunté, «Papá, ¿por qué miras el celular de mamá?» Se detuvo. Me miró con esa cara seria. No me muevo. Pero lo viste mal. Y eso es todo. Fin de la conversación. O la forma en que guardaba las llaves del coche. Siempre en tu bolsillo. Siempre con él. Mi madre no sabía conducir. Dijo que era por su seguridad. Que después de la caída podría marearse. Tener una crisis. Hazte daño. Será mejor que conduzca, dijo. Así puedo calmarme. Pero no fue tranquilidad. Era prisión. Porque sin coche no iría a ninguna parte. Y sin ir a ninguna parte, no vio a nadie. Y sin ver a nadie, estaba sola. Consigo. Tenía 10 años cuando encontré la primera cosa extraña. Fue por accidente. Estaba buscando mi cuaderno de bocetos. Pensé que lo había dejado en la habitación de mis padres. Entré. Miré en la cómoda. Nada. Luego abrí el cajón de la mesita de noche de mi padre. Y lo vi. Un sobre. Amarillo. Viejo. Con el nombre escrito a mano. Clarice. No era el nombre de mi madre. El nombre de mi madre era Elena. ¿Quién era Clarice? Y tomé el sobre. Era ligero. Había algo dentro. Pero no mucho. Fui a abrirla. Pero escuché pasos en el pasillo. Mi padre. Devolví el sobre. Cerré el cajón. Salí corriendo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, de pie en la puerta. Estaba buscando mi cuaderno. ¿Y lo encontraste? No. Él me miró, demorado, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. No toques las cosas de otras personas, dijo lentamente. Lo siento. Ve a jugar. Me fui. Pero no lo olvidé. Clarice. ¿Quién era ella? Intenté preguntarle a mi madre, pero no pude. Cada vez que iba a hablar, mi padre estaba cerca, siempre cerca, y sabía que si le preguntaba delante de él, sería peor. Entonces esperé. Esperé semanas, hasta que un día se fue. Fue al banco. Dijo que tomaría un tiempo. Corrí a la habitación de mi madre. Mamá, ¿quién es Clarice? Estaba doblando la ropa. Se detuvo al instante. Se puso blanco. ¿Qué? Claricia. Encontré un sobre con ese nombre en el cajón de papá. Ella dejó caer su ropa. Miró hacia la puerta. Él me miró. No te moviste, ¿verdad? No, solo vi el nombre. Ella respiró hondo. Se sentó en la cama. Parecía cansada. Muy cansado. Clarice estaba... comenzó, pero se detuvo. ¿Qué fue? Nada. Se olvida. Madre, dije que lo olviden. Ella nunca me había gritado así, ni siquiera después de la caída. Me quedé callado, asustado. Ella lo notó. Se pasó la mano por la cara. Suspiró. Lo siento, mi amor. Lo siento. Yo solo no puedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque tu padre no te deja. ¿Pero por qué? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque tiene miedo. ¿Miedo de qué? Ella no respondió. Él simplemente lloró. Y entendí que Clarice era importante. Lo suficientemente importante como para hacer llorar a mi madre. Lo suficientemente importante como para que mi padre se escondiera.
Durante los siguientes meses, comencé a prestar más atención, en todo, en los silencios, en las miradas, en las conversaciones cortadas, y noté un patrón. Cada vez que alguien mencionaba el pasado, mi padre cambiaba de tema. «Bebé, ¿recuerda ese viaje que hicimos antes?» «No lo recuerdo», dijo. «Pero amaste ese lugar». Dije que no lo recuerdo. Y eso es todo. Fin. O cada vez que aparecía alguien viejo en la televisión cambiaba de canal. «Papá, estaba mirando. Este programa es aburrido». Pero cambié. Y cada vez que mi madre intentaba hablar del antes, él la callaba. No con palabras, con miradas. Esa mirada que decía, «Cállate o será peor». Y ella guardó silencio. Tenía 11 años cuando escuché la conversación. Era temprano en la mañana. Me desperté sediento. Fui a la cocina y escuché voces. Mi mamá, mi padre, estaban discutiendo, bajo, pero se podía oír. «Ya no puedo vivir así», dijo mi madre. «¿Cómo vivir? Presa, asustado, mintiendo». «No estás mintiendo. Nos estás protegiendo». «¿Proteger de qué? La verdad siempre sale a la luz. No si no lo dejo». Silencio. Luego la voz de mi padre, baja, fría. «Ya sabes lo que pasa si hablas». «Lo sé. Entonces cállate». «¿Qué pasa si no lo logro?» «Lo lograrás, porque me amas. Te tengo miedo». «Es lo mismo». Regresé a la habitación temblando. No entendí todo, pero entendí lo suficiente. Mi madre estaba en prisión, y mi padre era el carcelero. Más pasaron los años. Crecí. La situación no mejoró. Mi padre siguió controlando. Mi madre siguió desapareciendo, y seguí juntando las piezas, hasta que, a los 22 años, decidí buscarlo. Búscalo de verdad. Encuentra a Clarice. Y cuando lo encontré, todo tenía sentido. La caída, el silencio, el miedo, todo. Porque Clarice no era una amiga. Ella no era pariente. Clarice fue la primera esposa de mi padre, y ella estaba muerta, y mi madre sabía cómo. Tenía 12 años cuando comencé a investigar de verdad, no porque fuera valiente, sino porque tenía miedo. Miedo de despertar un día y mi madre ya no esté. Miedo de que mi padre volviera a hacerlo. Lo primero que hice fue buscar en internet. Esperé a que mi padre se fuera. Saqué la vieja computadora de la habitación. Escribí, Clarice plus accidente plus 2000. El año estaba pateando. Nací en 2003. Así que todo lo anterior tenía sentido. Presioné Enter y apareció. Dandaseco. Una mujer muere tras caer en un camino. Su marido sobrevive. La noticia fue de junio de 2000. Hace 25 años. Hice clic y lo leí. Clarice Méndez, de 29 años, murió el sábado por la tarde al caer de un acantilado mientras caminaba en la Serra do Corvo. Estaba acompañada por su marido, Roberto Alves, que logró escapar, aguantar y sobrevivir. Según él, su esposa resbaló y trató de atraparla, pero no pudo. Otros excursionistas encontraron a Roberto en estado de shock. El cuerpo de Clarice fue localizado horas después. La policía está investigando, pero todo apunta a que se ha producido un accidente. Lo leí de nuevo, y otra vez, y otra vez. Roberto Alves, mi padre, Clarice, su primera esposa, cayendo por un acantilado, como nosotros. Mis manos empezaron a temblar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Imprimí la noticia, lo escondí debajo del colchón, y me quedé callado, porque lo sabía, él la había matado, y había intentado matarnos. Pero necesitaba más pruebas, necesitaba entender. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se casó con mi madre? ¿Por qué aceptó quedarse con él sabiendo eso? Las preguntas no salían de mi cabeza. Unos días después lo intenté de nuevo. Esperé a que mi padre se durmiera. Bajé a la computadora. Miré más. Encontré una vieja entrevista, de un periódico local. El periodista había hablado con los vecinos de Clarice, y lo que dijeron me puso la piel de gallina. Clarice era una mujer dulce. Trabajaba como maestra. Se casó con Roberto hace 2 años, pero en los últimos meses ella era diferente, triste, tranquila. Una vez la vi con un hematoma en el brazo. Le pregunté si todo estaba bien. Ella dijo que se había caído, pero no lo creí. Declaraciones de María Santos, vecina. Cerré la computadora. Sentí un nudo en la garganta. Clarice era igual que mi madre. Revisado, asustado, herir y al final, muerto. No dormí esa noche. Me quedé mirando al techo. Pensando en cómo se repitió todo. La forma en que controlaba. La forma en que se aisló. La forma en que amenazó. Y la forma en que mató. Al día siguiente intenté hablar con mi madre. Esperé a que estuviera sola. Ella estaba en el patio trasero, tendiendo la ropa. «Mamá, necesito decirte algo». Ella me miró, cansado, siempre cansado. «¿Qué pasó, amor?» Descubrí quién era Clarice. Ella dejó caer su ropa. Ella palideció. «¿Cómo?» Busqué en internet. Vi las noticias. Murió como casi morimos nosotros. Mi madre miró a su alrededor, nervioso, como si mi padre pudiera aparecer en cualquier momento. No deberías haber buscado eso, pero necesitaba saberlo. Y ahora lo sabes. Así que ¿lo qué? ¿Y qué si él la mató? Y trató de matarnos. Baja la voz. Ella miró la casa. Enorme. Está durmiendo, pero si escucha, «Mamá, tenemos que irnos».
Ella cerró los ojos. Respiró hondo. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Porque no me deja. Huimos. ¿A dónde? ¿Sin dinero? ¿No hay lugar a donde ir? Él nos encontrará. Y será peor. Pero... No hay pero. Me agarró la cara con ambas manos. Me miró a los ojos. Sé lo que estás sintiendo. Siento lo mismo. Pero tenemos que ser inteligentes. Necesitamos esperar el momento adecuado. ¿Y cuándo será? Ella no respondió. Él simplemente lloró. Y me di cuenta de que ella no tenía ningún plan. Ella solo esperaba sobrevivir. No pasaron los meses. Entré en la adolescencia. Me volví más observador, más tranquilo. A mi padre no le gustó. Tienes un aspecto extraño, dijo una vez durante la cena. ¿Qué extraño cómo? Demasiado silencioso. Antes de que hablaras. Ahora solo mira. Creció mal. Me miró con esa mirada fría, el mismo que usó con mi madre. Ten cuidado de no quedar como ella, dijo señalando a mi madre. ¿Igual que? Débil. Mi madre bajó la cabeza. Y sentí tal odio que casi grité, pero no grité, porque estaba aprendiendo. Aprendiendo que con hombres así no se grita. Tú planificas. Cuando tenía 14 años encontré el segundo sobre. Estaba en el ático. Mi padre me había pedido que le comprara una caja navideña. Subir. Miré. Y lo vi. Una caja vieja, con el nombre Clarice, escrito en la tapa. Lo abrí. Dentro había fotografías, letras y un documento. Ah, Sai. Las fotos mostraban a una hermosa mujer. Cabello castaño. Sonrisa. De su lado, mi padre, más joven, pero con la misma mirada. Frío. Calculadora. Las cartas eran de Clarice. Escrito. Leí uno. Roberto, no puedo soportarlo más. Has cambiado. Ya no es el hombre que conocí. Me arrestas. Mírame. Me duele. Quiero irme. Pero no lo dejas. Por favor, déjame ir. Clarice. Sentí un escalofrío. Eso es exactamente lo que sentía mi madre. Exactamente para lo que ella vivió. Y luego vi el documento. Era una póliza de seguro. Seguro de vida. Por valor de 500,000 reales. Beneficiario. Roberto Alves. Fecha de muerte de Clarice. 15 de junio de 2000. Fecha de pago. Agosto de 2000. Entendí todo. La mató por el dinero. La empujó por el acantilado. Fingió que fue un accidente. Seguro recibido. Y siguió con su vida. Hasta que conocí a mi madre. Y hazlo todo de nuevo. La corrí escaleras abajo. Busqué a mi madre. Ella estaba en la cocina. Madre. La mató por el dinero. Ella me tapó la boca. Miró a su alrededor. Lo sé. Susurró. ¿Sabes? Siempre lo supe. Aparté su mano. No lo creí. ¿Lo conociste y te quedaste con él? Lo supe más tarde. Mucho tiempo después. ¿Cómo? Ella se sentó. Se llevó las manos a la cara. Cuando me casé con él, no sabía nada. No habló de su primera esposa. Dijo que había muerto en un accidente. Yo creí. Ella respiró hondo. Pero después de nuestra caída, comencé a sospechar. Empecé a buscar. Y encontré los mismos documentos que encontraste tú. ¿Y por qué no fuiste a la policía? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque dijo que si hablaba te mataría. Ana, mi mundo se derrumbó. Todo tenía sentido. El mando, el miedo, el silencio. Ella no la estaba protegiendo. Ella me estaba protegiendo. Pero no podemos dejarlo así, dije llorando. Lo sé, pero necesito pruebas. Evidencia que no te involucra. Evidencias que no te ponen en riesgo. ¿Qué tipo de pruebas? Algo que demuestre su intención. Algo que prueba que también intentó matarnos. ¿Y tienes esto? Ella dudó. Tengo, pero está escondido. En un lugar que nunca encontrará. ¿Dónde? Cuando llegue el momento te lo mostraré. Y me di cuenta de que mi madre no solo estaba sobreviviendo. Ella estaba planeando. Espera. Recopilación de pruebas. Y cuando llegó el momento adecuado, ella iba a destruirlo. Pero hasta entonces teníamos que seguir fingiendo. Fingiendo que era una familia normal. Fingiendo que no lo sabíamos. Fingiendo que no teníamos miedo. Y eso es lo que hicimos. Por otros 6 años. Hasta que cumpla 20 años. Y hasta el día en que todo explotó. Porque ese día mi padre cometió un error. Un error que mi madre esperó durante años. Dejó su celular desbloqueado. Y vi el mensaje. El mensaje que lo demostró todo. Y que lo iba a meter en la cárcel. Tenía 20 años cuando encontré la prueba que mi madre llevaba esperando 12 años. Fue un sábado. Mi padre se estaba duchando. Había dejado su teléfono celular sobre la mesa de la sala, desbloqueado. Nunca dejó su celular desbloqueado. Miré hacia el pasillo. Oí correr la ducha. Miré mi celular y lo tomé. Me temblaban las manos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía desde el baño. Abrí los mensajes y lo vi. Ni contacto. Mauricio, abogado. El último mensaje fue de hace 3 días. Roberto, el seguro de Elena está listo. La misma estrategia que antes. Cualquier accidente es válido. Ya sabes cómo hacerlo. 800,000. Solo que esta vez no te equivoques. O dejé de respirar. Lo leí de nuevo. Y otra vez. Seguro de vida. La misma estrategia que antes. Cualquier accidente. Ibas a intentarlo de nuevo. Me desplacé hacia arriba. Había más. Muchos más. Necesito que sea rápido. Ella es sospechosa. Puedes dejarlo.
parecerá un accidente, justo como Clarice. ¿Y la chica? Si tienen que ser ambas cosas, son ambas. Pero el seguro principal es el de Elena. Mi visión se volvió borrosa. Las lágrimas cayeron. Estaba planeando, de nuevo. Y esta vez iba a matarnos de verdad. Escuché que la ducha se cerraba. Pánico. Tomé fotos de todo. Rápido. Lo envié a mi correo electrónico. Borré el historial. Coloqué el celular exactamente donde estaba. Corrí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en el suelo. Y lloré. Unos minutos más tarde, escuché la voz de mi madre al otro lado de la puerta. Hija, ábrela. Estoy bien, mamá. Abierto, por favor. Lo abrí. Ella entró. Cerró la puerta. Me miró a los ojos. ¿Qué fue? Le mostré el celular, las fotos, los mensajes. Ella lo leyó. Y no lloró. No gritó. Él simplemente respiró hondo. Y él dijo, ha llegado el momento. Ella me llevó al baño. Abrió la ducha para amortiguar el sonido. Y me contó todo. Llevo 6 años reuniendo pruebas. Susurró. Desde que encontraste esa caja en el ático. ¿Qué pruebas? Grabaciones, fotos, documentos. Todo lo que muestra lo que le hizo a Clarice. Y lo que intentó hacernos. ¿Dónde lo escondiste? Con tía Vera. Ella guardó todo, esperando que dé la señal. ¿Y ahora? Ahora actuamos. Ella explicó el plan. Me había puesto en contacto con un abogado, doctora Camila, especialista en delitos contra la vida. Ella analizó todo y dijo que tuvo una aventura, pero necesitaba una cosa más, una confesión. ¿Confesión? ¿Cómo? Haciéndole hablar, frente a testigos. ¿Cómo hacemos esto? Ella sonrió, pero no fue una sonrisa feliz, era una sonrisa de alguien que sufrió tanto que ya no tenía miedo. Mañana es su cumpleaños. Voy a hacer una fiesta. Voy a llamar a toda la familia, los amigos, y en medio de la fiesta voy a enfrentarlo. Mamá, esto es peligroso, lo sé, pero es la única manera. Si explota delante de todos, si amenaza, si admite, lo grabamos todo. Y entregárselo a la policía. No dormí esa noche. Seguí pensando en todo lo que podría salir mal. Podría negarlo, podría hacerme daño, podría matarnos allí mismo. Pero también pensé en todo lo que podría salir bien. Y por primera vez en 12 años sentí esperanza. El domingo, mi madre se levantó temprano, pastel hecho, decorado la casa, llamó a todos. Mi padre se sorprendió. ¿Estás de fiesta? Es tu cumpleaños, amor, te lo mereces. Él sonrió, esa sonrisa falsa. No era necesario, quería hacerlo. Será especial. Y él creyó. La gente empezó a llegar a las 3 de la tarde. Tíos, primos, amigos del trabajo, vecinos. Saludo a todos. Reír, comiendo. Mi padre estaba feliz, pensando que era una fiesta normal, pero lo sabía, y mi madre lo sabía. Eso no fue una fiesta, fue una trampa. A las 4:30 mi madre se subió a una silla. Golpeó el vaso con una cuchara. Chicos, ¿puedo decir algo? Todos se detuvieron. Miró. Mi padre sonrió, sin entender. Bebé, ¿qué vas a hacer? Solo un discurso, dijo, todavía sonriendo. Pero su sonrisa era diferente. Fue peligroso. Quería agradecer a todos por venir. Y quería hablar de Roberto, mi marido, el padre de mi hija. Todos escucharon. Es un hombre increíble, ¿verdad? Obrero, regalo, protector. Mi padre asintió, avergonzado pero orgulloso. ¿Pero sabías que estuvo casado antes? Silencio. Mi padre dejó de sonreír. Elena, ¿qué estás haciendo? Solo cuento la historia, amor. No te importa, ¿verdad? Ella continuó. Su primera esposa se llamó Clarice. Murió en un sendero. Cayó por un acantilado. Fue un accidente. Al menos eso es lo que dijo. Mi padre se puso blanco. ¿Para qué? ¿Por qué? Y la verdad, ella cayó. Igual que mi hija y yo nos caímos hace 12 años. ¿Recordar? Fue un accidente. Lo era, porque recuerdo que me empujaste. Zumbido. La gente empezó a mirarse unos a otros. «¿Estás loco?», gritó. «¿Loco? ¿O estás nervioso porque me enteré?». Sacó una carpeta de su bolso. Lo arrojó sobre la mesa. «Aquí, la póliza de seguro de Clarice. 500.000 reales. Pagado 2 meses después de su muerte». Ella desempeñó otro papel. «Aquí, mi póliza de seguro. 800.000. Contratado hace 3 meses. Sin que yo lo sepa». Arrojó su teléfono celular sobre la mesa. Altavoz encendido. «Y aquí, el mensaje de su abogado, confirmando el plan». Y luego se reprodujo el audio. La voz de Mauricio resonó por toda la habitación. La misma estrategia que antes. Cualquier accidente es válido. Ya sabes cómo hacerlo. Y la voz de mi padre. ¿Y la chica? Si tienen que ser ambas cosas, son ambas. Silencio. Nadie se movió. Nadie respiró. Hasta que una tía gritó. «¡Dios mío, Roberto!». Y entonces todos empezaron a hablar a la vez. Mi padre miró a su alrededor. Vio que todos lo miraban. Disgustado, asustado, enojado. Y luego miró a mi madre. Con odio. «Me destruiste», dijo en voz baja, temblorosa. «No, te destruiste a ti mismo. Hice todo por ti. Intentaste matarme, porque descubriste demasiado. Y eso es todo», él confesó, delante de todos. Mi madre sonrió y sacó su celular del bolsillo. Estaba grabando. «Gracias, Roberto. Eso es lo que necesitaba».
y luego llamó a la policía. Mi padre intentó irse, pero los tíos aguantaron. Gritó, él maldijo, amenazado, pero fue inútil. 15 minutos después, llegó la policía, y lo tomó. Vi cómo lo metían en el coche de policía, esposado, gritando que era mentira, que mi madre había inventado Teudo, que era inocente, pero nadie lo creyó, porque todos lo habían oído, y todos lo habían visto. Mi madre se desplomó en el sofá. Él lloró, muy, pero no fue un llanto de tristeza, fue un alivio. 12 años de miedo, 12 años de silencio, 12 años de prisión, y finalmente, ella era libre. La abracé, y yo también lloré. Se acabó, mamá, se acabó, susurró. Y por primera vez en años, la vi sonreír de verdad, pero la historia no terminó ahí, porque 2 días después, mi padre envió un mensaje desde la prisión, y lo que dijo casi destruyó todo otra vez, porque tenía una última carta de triunfo, un secreto que ni siquiera mi madre conocía, y eso cambiaría todo. El mensaje llegó 2 días después de su arresto. Era martes, a media tarde. Estaba ayudando a mi madre a limpiar la casa. Habíamos tirado todo lo que le pertenecía, ropa, fotos, todo, y entonces mi celular sonó, número desconocido. Lo abrí, y me quedé helado. Hija, soy yo, tu padre. Escucha atentamente. Tu madre no es quien crees. Ella lo sabía todo desde el principio. Ella me ayudó a matar a Clarice. Y si no retiras la denuncia, lo probaré. Tengo documentos, fotos, grabaciones. Tu madre será arrestada junto conmigo. Estarás sola. Piénsalo. Se me cayó el celular al suelo. Mis piernas cedieron. Me senté allí mismo, en medio de la habitación. Mi madre vino corriendo. ¿Qué fue? Le mostré el mensaje. Ella lo leyó y se rió. No fue una risa feliz. Fue una risa de alguien que ya estaba esperando. Es patético, dijo. Mamá, habla en serio. No, no lo es. Está desesperado. Y estás tratando de sacarme de esto. Pero ¿y si realmente tiene pruebas? Ella me miró a los ojos. No lo tiene, porque no hice nada. Descubrí todo después, y puedo demostrarlo. Sacó su teléfono celular. Llamó a la doctora Camila, la abogada. Lo puso en altavoz. Doctor, envió un mensaje. Estás intentando incriminarme. Era de esperarse, respondió el abogado con calma. Pero no te preocupes. Ya he investigado todo. Tienes una coartada. Tienes testigos, y tenéis la cronología completa. No puede incriminarte. Y si inventa pruebas, luego se jode aún más. Falsificar pruebas es un delito. Aumentará su pena. Mi madre suspiró aliviada. Gracias, doctor. La audiencia es el viernes. Prepara lo emocional. Va a ser pesado. Esa noche no pude dormir. Estaba pensando en todo. En los últimos 12 años. Con miedo. En el silencio. Las noches que oía a mi madre llorar en el baño, sola, pensando que no lo sabía. Pensé en las veces que quise gritar. Sé que es un monstruo, pero no pude, porque ella me había pedido que me callara, para sobrevivir. Y ahora, por fin, íbamos a tener justicia. O al menos eso es lo que esperaba. Llegó el viernes. Me desperté con un nudo en el estómago. Mi madre también. Apenas podía comer. Estuvo parada frente al espejo durante unos 20 minutos, simplemente mirándose, como si se reconociera a sí mismo. Mamá, ¿estás bien? Ella se volvió. Sonrió, pero los ojos estaban rojos. Sí, solo estoy nervioso. Ganaremos. Lo sé, pero todavía duele. La abracé, fuerte. Ni siquiera merece una lágrima tuya. Lo sé, pero no es para él. Es por todo lo que perdí. Durante los años que viví con miedo. Por la mujer que podría haber sido. Ella se secó las lágrimas. Pero hoy lo recupero. Hoy me recupero. Nos preparamos. Traje sencillo, discreto. El abogado había aconsejado. Nada llamativo. Vosotros sois las víctimas. Tiene que verse así, dijo. Mi madre se puso un vestido azul marino. Llevaba pantalones negros y una blusa blanca. Antes de irse, tomó mi mano. Gracias. ¿Por qué? Por creer en mí. Por permanecer a mi lado. Por no rendirse. Le estreché la mano. Siempre, mamá. Siempre. Llegamos al foro a las 9 de la mañana. Había gente. Mucha gente. Periodistas. Curioso. Conocidos. Toda la familia estaba allí. La tía Vera llegó corriendo y abrazó a mi madre. Estoy muy orgullosa de ti, dijo llorando. Mi madre se aferró fuerte. Gracias. Por todo. Por guardar las pruebas. Por creer. Siempre creí. Siempre supe que eras fuerte. Otras personas se acercaron. Primos. Tíos. Vecinos. Todos decían que estaban de nuestro lado. Que sabían que ella era inocente. Que siempre fue raro. Y me di cuenta. No estábamos solos. Entramos a la sala de audiencias. Mi padre ya estaba allí. Esposado. Allende. Con su abogado. Miró a mi madre. Ella miró hacia atrás. Y no se desvió. Por primera vez en 12 años no tuvo miedo. Lo vi en sus ojos. Cierra la fuerza, el coraje, la decisión. Y me sentí orgulloso. El juez entró. Todos se levantaron. Puedes sentarte. Abrió el proceso. Lo leyó en voz alta. Roberto Alves, acusado de tentativa de homicidio calificado, homicidio consumado, fraude al seguro de vida, amenaza, prisión ilegal,
y lesiones corporales. ¿Cómo te declaras? Mi padre se levantó. Inocente, Excelencia. Zumbido en la habitación. El juez golpeó el mazo. Silencio. Procedamos. El fiscal se puso de pie. Mujer alta. Voz firme. Abrió una carpeta. Excelencia. La acusación probará que el acusado planeó y ejecutó el asesinato de su primera esposa, Clarice Méndez, en junio de 2000, y que intentó hacer lo mismo con su segunda esposa, Elena Alves, y con su hija menor, hace 12 años. Contamos con evidencia documental, testimonial y digital. Ella comenzó a presentar, primero, la póliza de seguro de Clarice, 500,000 reales, pagado 2 meses después de la muerte. Segundo, el informe forense de la época, que fue archivado, pero mostró inconsistencias en el testimonio de mi padre. Los testigos dijeron que llegó con demasiada calma, quien no pareció sorprendido, quien esperó mucho tiempo antes de pedir ayuda. Tercero, los mensajes entre él y el abogado que planeaba la muerte de mi madre. El fiscal lo leyó en voz alta. Cada palabra fue una puñalada al silencio de la habitación. Cuarto, las grabaciones que mi madre hizo a lo largo de los años. Sus conversaciones son amenazantes, controlador, diciendo que nunca lo lograría, que si lo intentaba, mataría primero a su hija. Escuché la voz de mi propio hijo de fondo en una de las grabaciones, preguntar si todo estaba bien, y su voz respondiendo, «Todo va genial, hija. Tu madre simplemente está cansada». Temblé. Mi madre tomó mi mano. Ya, quinto, el testimonio de vecinos, amigos y familiares. La tía Vera subió. Me contó cómo mi madre dejó de contestar el teléfono, cómo ella desapareció, qué miedo tenía de salir de casa. Se acercó un ex compañero de trabajo de mi madre. Dijo que ella dimitió, por orden de su marido, que un día apareció en el trabajo y le dijo que ella no volvería. Un vecino dijo que escuchó gritos, varias veces, pero mi padre siempre decía que era una discusión de pareja. Cada declaración fue un puñetazo, cada testigo fue una bomba. Incluso su familia, que siempre lo defendió, guardó silencio. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de mi padre intentó argumentar. Excelencia, mi cliente afirma que su esposa está inventando todo por venganza, que manipuló documentos, que falsificó grabaciones, que ella... Excelencia, ¿puedo hablar? Mi madre se levantó. El juez la miró. Él puede. Mi madre respiró hondo. Se levantó y habló. Viví 12 años con miedo. 12 años de silencio. 12 años fingiendo que todo estaba bien, porque amenazó a mi hija. Dijo que si hablaba, la mataría delante de mis ojos. Ella me señaló. Tenía 8 años cuando nos caímos de ese precipicio. 8. Se fracturó las costillas. Me fracturé el hombro. Nos golpeamos la cabeza. Y él no tenía ni un rasguño, porque no se cayó. Él empujó. Su voz tembló, pero continuó. Y cuando intenté decírselo, dijo que nadie lo creería, que me había golpeado la cabeza, que estaba confundido, y tenía razón. Nadie lo creyó, solo mi hija, porque ella lo vio, ella lo sintió, ella lo sabía, ella miró a mi padre. Puedes llamarme mentiroso, se puede decir que lo inventé todo, pero sabes la verdad, y yo también, y ahora todo el mundo lo sabe. Ella respiró hondo. Mataste a Clarice, intentaste matarme, y lo ibas a intentar de nuevo. Pero no lo dejé, porque tengo una hija, y no iba a dejarla crecer sin una madre. Igual que dejaste a los padres de Clarice sin una hija. Un silencio. Total. Incluso su abogado se quedó sin palabras. Mi padre bajó la cabeza, y por primera vez vi vergüenza en sus ojos. El juez golpeó el mazo. Analizaré las pruebas y daré mi veredicto. Descanso de 2 horas. Se fue. Esperamos. Mi madre estaba temblando. Tomé su mano. La tía Vera trajo agua, café, pero nadie pudo beberlo. Nos quedamos allí. Espera. 2 horas y 15 minutos después, el juez regresó. Todos se levantaron. Se sentó. Abrió la carpeta. Miró a mi padre. Y él dijo, considerando las pruebas presentadas, las declaraciones tomadas, la gravedad de los hechos y la frialdad con la que actuó el imputado, declaro culpable a Roberto Alves de homicidio calificado por mal motivo contra Clarice Méndez, tentativa de homicidio calificado contra Elena Alves y su hija menor de edad, fraude de seguro de vida, amenaza, privación de libertad falsa y lesiones corporales graves. Golpeó el martillo. Sentencia. 35 años de prisión cerrada, sin derecho a progresión en los primeros 15 años. La habitación explotó. Carcajadas, llanto, aplausos. Mi madre se desplomó en su silla, se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró como nunca antes había llorado. La abracé. Tía Vera la abrazó. La gente vino. Todos quieren tocarla, felicitar, consola. Y ella simplemente lloró. No por tristeza, de alivio, de libertad. Ina, desde el otro lado de la habitación, gritó mi padre. Esto es injusticia. Soy inocente. Ella mintió. Ella manipuló todo. Pero nadie escuchó. La policía lo atrapó. Los esposaron nuevamente. Lo sacaron a rastras. Él gritó. Él maldijo. Amenazado. Pero ya no importaba.
porque había perdido, y habíamos ganado. Salimos del foro. El sol estaba fuerte, el cielo, azul. Había gente en la puerta, periodistas, cámaras. Mi madre se detuvo. Él los miró, y él dijo: «Quiero que todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé sepan. Es posible irse, es posible denunciar, y es posible ganar». Ella respiró hondo. «Sé que es difícil, sé que da miedo, pero no estás solo. Busque ayuda, habla con alguien, porque tu vida vale más que cualquier amenaza». Ella tomó mi mano. «Y si tienes hijos, lucha por ello, porque te necesitan». Vivo. Nos alejamos, despacio, en silencio. Y no me siento sin... Mi madre se detuvo en medio de la acera, cerró los ojos, respiró hondo. El viento le golpeó la cara, el sol brillaba, y lo vi. Vi a la mujer que siempre fue, fuerte, corajudo, gratis. Solo ahora lo sabía. En los días siguientes todo cambió. Mi madre empezó a dormir mejor, sonriendo más, salir de casa sin mirar atrás. Volvió a llamar a tía Vera, para viejos amigos. Comenzó a reconstruir los puentes que había destruido. Y todos los días ella decía: «No puedo creer que haya terminado. Todavía estoy esperando que aparezca». No aparecerá, madre. Está arrestado, y permanecerá por mucho tiempo. Lo sé, pero todavía parece irreal. Cada 2 meses después, abrió un estudio de costura. Siempre fue su sueño, desde que era niño. Pero mi padre nunca me dejó. «No tienes talento para esto», dijo. Pero ella lo había hecho, muy. En 3 meses ya tenía clientes fijos. En 6, contrató ayuda. Y todos los días, cuando regresaba del estudio, sonreía. Una verdadera sonrisa. Y terminé la universidad. Me hice psicóloga. Quería ayudar a mujeres como mi madre, mujeres en prisión, asustado, silenciado. Y cada vez que respondo una, cuento su historia. Y yo digo: es posible salir, es posible empezar de nuevo. Lo sé, porque mi madre lo hizo. Y tú también puedes hacerlo. Hoy tengo 22 años. Mi madre tiene 45 años. Y estamos felices. No es una felicidad perfecta. Hay días difíciles. Tiene pesadillas. Tiene desencadenantes. Hay días que mi madre se despierta asustada, pensando que él está ahí. Hay días que escucho un ruido y mi corazón se acelera. Pero estamos vivos y somos libres. Y eso es lo que importa. Nos mudamos para una casa pequeña, pero la nuestra. Sin malos recuerdos, sin sombras. Pintamos las paredes de amarillo. Mi madre eligió. Dijo que era el color de la esperanza. Plantamos flores en el jardín, rosas, girasoles, jazmines, y todas las mañanas tomamos café en el balcón, mirando el amanecer. Mi padre se pudrió en la cárcel. No lo visito. Mi madre tampoco. Envió cartas. Al principio fueron amenazas. Luego se convirtieron en disculpas. Ahora bien, estas son súplicas. Los quemamos a todos, porque no merece perdón. Merece el olvido. A veces pienso en ese día, en el acantilado, en el otoño, con miedo, y pienso: nos empujaron por un precipicio, pero lo que mis padres ocultaron después fue aún más aterrador. Pero hoy lo sé. Lo que mi madre ocultó no fue complicidad, fue coraje. Coraje para sobrevivir, coraje para proteger, coraje para planificar, coraje para ganar. Y eso nadie se lo puede quitar. Si estás pasando por algo similar, escucha. No estás solo. Hay gente que puede ayudar. Hay una salida. Ten esperanza. Llame al 911. Hable con alguien de su confianza. Busque una comisaría de mujeres. Y si conoces a alguien que esté atrapado en una situación como esta, comuníquese con nosotros, porque a veces una sola persona que cree hace toda la diferencia. Eso es lo que hizo tía Vera por mi madre, y eso es lo que nos salvó. Basta. Hoy, mi madre y yo tomamos té todos los domingos, en el porche de nuestra casa. Hablamos, risas, llorar, recordar, y sigue. Ella me cuenta sobre los planes para el estudio. Hablo de mis pacientes, y cuando sale el sol e ilumina su rostro veo a la mujer que sobrevivió, la mujer que ganó. Soy mujer que me enseñó que el amor no duele, ese miedo no es prisión, y la verdad siempre gana. Esta es mi historia, la historia de mi madre, y la historia de cómo escapamos del monstruo. ¿O si tú, alguna vez has pasado por algo como esto? ¿Conoces a alguien que falleció? Cuéntanos aquí en los comentarios. Creemos una red de apoyo, juntos somos más fuertes. Y si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Hay muchas otras historias de superación aquí. Cada semana os traigo una nueva historia, de mujeres que ganaron, de madres que lucharon, de hijas que sobrevivieron, porque necesitamos hablar de esto. Necesitamos demostrar que es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, no estás solo, nunca. Estamos juntos, siempre. Anainori.